Si el hermano me puede traer la computadora. Tú sabes que cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, yo quiero que todo el mundo se eche más para acá, es tan lejos. Cuando nosotros, hoy es un buen día para hablar un poquito de la palabra de Dios con detenimiento, ¿verdad? Siempre se hace. Pero no sé si el pastor me permite agarrar esa mesita que está ahí. Sí, ¿no? Todo va pedido que... Esa mesita. Entonces, ¿qué uno hace? Uno cuando va a estudiar la palabra de Dios, uno agarra una mesa, hermano, se me puede traer aquella silla que está allí también. Entonces uno agarra una mesa, y ahora dónde pongo esto. Y uno, ¿qué hace? Sí, otra mesita hay. Se acomoda uno, lo más aquel, ¿verdad? Se sienta, se busca un diccionario bíblico, busca una palabra, pone el teléfono, por si acaso no llaman, porque usted lo apague, ¿ok? Para que no esté atendiendo a nadie, ¿eh? Hay que atender, no se puede bajar un poquito. Entonces tú te sientas ahí y hay gente que le gusta pues buscar información en internet, ¿verdad? Lo más bajo posible, ahí mismo. Sí. Y entonces uno agarra la palabra de Dios, la pone ahí, y el diccionario bíblico no puede faltar. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno estudia la palabra y acuérdate que yo no sé arameo, ni sé griego, ni sé, ¿verdad? Yo no sé nada de eso, ni sé hebreo, y tampoco lo hago porque las costumbres hebreas, ¿verdad? Y las costumbres de aquellos tiempos en que Jesucristo, pues, ¿verdad? Caminaba por esta tierra, eran muy diferentes a las costumbres de nosotros, y nosotros tenemos que aplicarlas a nosotros, ¿verdad? Entonces por eso yo siempre uso un diccionario. Este diccionario es el que tengo siempre en la escuela, lo tengo siempre en mi escritorio, y me gusta sentarme y apoyarme en la palabra de Dios en mi tiempo libre. Pues cuando los niños están durmiendo yo aprovecho y me siento a meditar en la palabra del Señor. Y más cuando me llaman por sorpresa. Cuando me llaman de sorpresa, eso es lo más que me gusta. Porque las sorpresas hacen que tú estés sí, como los cobradores que llegan de sorpresa. Exacto. Entonces tú, fíjate, cuando te llaman de sorpresa y te dicen, tienes que hacer algo para Dios, la mayoría de las veces lo que Dios hace con nosotros es llamarnos de sorpresa. A Él le encanta hacer eso, fíjate. Al Señor le encanta llamarte de sorpresa, a ver si tú estás ready, preparado. Hay gente que dice, ay no, yo no puedo, porque imagínate, me duele esto, me duele aquello, me duele la espalda. Le ponen 25,000 excusas a nuestro Señor, en vez de decir sí. Porque cuando dices sí, Dios lo que te está dando a ti es una gran oportunidad para que tú puedas desarrollar tus habilidades. ¿Cómo tú puedes desarrollarte si no pones en práctica lo que has aprendido? Y esa es la manera más, yo digo que es la manera jocosa de Dios de hacer que nosotros entendamos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Tenemos algo que Dios quiere hacer con nosotros. Todos, nosotros no estamos aquí por el mero hecho de que pues hace falta gente en una silla. Ahora yo no encuentro lo que estoy buscando, pero estas cosas suceden. Para que tú llenes un espacio, para que tú te sientes ahí como que, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene el pastor Celio hoy, la pastora Lucía, deja ver de qué piensan hablar hoy. Dios mío, ¿qué será lo que Dios va a hablar? O quizás hay gente que viene a la iglesia y dice, bueno, ¿qué será? Vamos a ver qué es de lo que se va a hablar hoy. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, pues yo preparo esto porque así es que nosotros tenemos que preparar nuestro tiempo para Dios. Amén. Nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo de sentarnos y decir verdaderamente que Dios, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere hablar conmigo, ¿no? Y el tiempo de que uno, porque hay gente que quiere escuchar solamente palabras cuando venimos los domingos a la iglesia o cuando venimos los miércoles o cualquier otro día, y no es suficiente, porque Dios también quiere que tú te metas en la palabra y te pongas a estudiar la palabra para Él darte lo que se llama revelación de parte de Él. Amén. La revelación no viene si tú no la buscas.
la buscas, sí, aunque tú no la busques. ¿Cómo es la cosa? No, la revelación viene cuando tú buscas algo. Tú nunca vas a recibir nada que no hayas visto. ¿Cómo va a ser pastora? Seguro que no. ¿Cuántas están casadas aquí? ¿O casados? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tienen novios por ahí? ¿Verdad que sí? Tú tuviste que verlo, ¿verdad que sí? Y tú tuviste que verla para saber si te gustaba o no. No es así. Tú no agarras nada que tú no te guste. Amén. Tú tienes que ver las cosas, ¿verdad que sí? Ese es el problema del ser humano a veces, porque lo espiritual no es así. En lo espiritual es completamente lo opuesto. Tú no tienes que ver nada para creer, solamente creerlo. Amén. Y hoy, yo no sé qué pasa aquí, pero esto va a abrir en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar sobre sabiduría, un poquito de sabiduría. La mayoría de las veces lo que pedimos nosotras las mujeres, más que los hombres, es: Señor, dame paciencia. Dame paciencia con este muchacho que tengo, dame paciencia con el marido que tengo que no lo soporto, dame paciencia con esto, con lo otro, con aquello, y nos desesperamos pidiendo paciencia, cuando en realidad lo que deberíamos pedir es sabiduría para que podamos entonces bregar con la paciencia, ¿verdad que sí? Porque a veces tenemos sabiduría, no tenemos sabiduría, menos vamos a tener paciencia. Amén. Entonces vamos a buscar en 1 Corintios, y creo que lo estoy diciendo, déjame ver si lo estoy diciendo bien. Sí, porque es una carta. Es una carta. La primera carta a los Corintios. Amén. Eso es otra cosa, que cuando nosotros leemos las cartas tenemos que decir primera carta de los Corintios. Si estamos leyendo un libro, decimos el primer libro de Reyes, no decimos primera de Reyes, eso es un disparate. Decimos primer libro de Reyes. Bueno, pues el capítulo 2 del 1 Corintios, y si algún joven no tiene Biblia, pues búsquela por ahí, porque yo sé que hay muchas Biblias por aquí, y yo quisiera que ustedes también participaran, porque Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Dios quiere capacitarnos cada día más, y en eso estamos. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a leer desde el versículo 1. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio, él está hablando, Pablo está hablando de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba del miedo. Mira eso. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino que con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. De eso vamos a hablar hoy, de la sabiduría, pero de la sabiduría de Dios, no de la que viene de la parte de la carne, sino de la que viene de la parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y le pedimos al Señor pues que nos hable en este día, primeramente que me hable a mí, que les hable a ustedes, y que esta palabra pues pueda ser rema en sus vidas, pueda ser revelación en nuestras vidas, pueda abrir eso que estamos buscando, y podamos llegar a la madurez y al entendimiento que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra sabiduría, yo me puse a buscar en mi diccionario aquí, y encontré que la palabra sabiduría se encuentra 141 veces en la Biblia. Quiere decir que es sumamente importante. Cuando se menciona tanto es por algo. Amén. Y significa experiencia, significa astucia. Lo que en realidad es que la encontramos en la palabra como destrezas, como habilidades especiales que el mismo Dios le da al hombre. Encontramos esto mucho en el libro de Éxodo. Amén. Y vemos que el primer caso que encontramos se encuentra en Éxodo 28, versículo 3. Yo quisiera que alguien lo buscara. Amén. Vamos a compartir esta palabra a toditos, porque cuando nosotros leemos, como que eso se hace vida en nosotros. Éxodo 28, 3, ahí fue el primer sitio, el primer caso que encontramos, en donde habla
de que Dios le dio al hombre habilidades especiales que él mismo, que él quería hacer en los hombres. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Amén. Qué interesante que hasta en eso Dios se metía, hasta para hacer las vestiduras de los sacerdotes, la tela. Dice, pero hay que ser tan sabio para ir a comprar una tela en tal sitio, ¿verdad? No hay que ser tan sabio para ir a Joan Fabri a comprar una yal de tela de lino, ¿verdad que no? Pero para Dios es sumamente importante porque eso es sabiduría. Porque todo eso es lo que Dios quiere capacitar al hombre, que el hombre entienda que Dios que Dios puso en cada uno de nosotros una habilidad para diseñar, para construir, para juzgar y hasta para reinar. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho en el hombre desde el principio de los siglos. De igual manera, Dios ha dado sabiduría para que su iglesia se desarrolle. Y ahora volviendo a 1 Corintios capítulo 2 nos dice que esa sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Y me gusta esto porque habla en el versículo 6, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuchen esto. Esto es bien, medítalo. Pero con la sabiduría de este mundo, pero no con la sabiduría de este mundo, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Entonces estamos hablando no de la sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios, que ha sido destinada para ti, para mí, para que sea revelada a nosotros. Amén. ¿Se acuerdan de Salomón? Cuando Salomón empezó a reinar, él pudo haber pedido lo que quisiera, pero él pidió lo más importante, que fue la sabiduría. Porque él entendía que la sabiduría era la que le iba a dar la capacidad de parte de Dios para poder resolver cualquier conflicto y no desesperarse cuando vinieran, porque imagínate, o él como un rey, cuando viniera cualquier conflicto, no desesperarse. Yo creo que si nosotros entendiéramos eso, de lo que es verdaderamente la sabiduría, quizás cuando venga un conflicto grande en nuestra vida, vamos a hacer un stop y vamos a meditar. Y vamos a tomar las cosas de diferente manera, que es lo que Dios quiere, para que no nos entretengamos en otras cosas que no valen la pena. Y agarremos ese tiempo que estamos perdiendo en algo más productible, como hacer que crezca el reino de Dios en esta tierra. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Eso es más productivo que cualquier otra cosa. Por eso dice que los que han alcanzado la madurez son aquellos que tienen la sabiduría. ¿No han visto que cuando somos bien jovencitos cometemos como que muchos errores, pero ya cuando vamos creciendo y aconsejamos a los jóvenes nos dicen, ay, déjame a mí hacer esto, que yo sé, yo soy el dueño del mundo? Pero yo también tenía 15 años y yo creía que yo era la dueña del mundo, y papi me decía a mí, no hagas esto, Sonia, porque te va a pasar esto. Y yo decía, pero ¿cómo él sabe eso? ¿Cómo él va a saber eso? Y mi papá tenía como 50 años. Pero ¿cómo él sabe eso? Él sabía porque él tenía madurez. Amén. Ya él pasó por eso. Es inevitable que a veces nosotros, cuando aconsejamos a nuestros jóvenes, pues es inevitable, a veces ellos tienen que pasar por situaciones. Pero el caso es que la sabiduría es muy importante para cada uno de nosotros, inclusive de los jóvenes. Porque Dios dotó a muchos reyes jóvenes con mucha sabiduría. Amén. Y los usó poderosamente. La madurez es algo que necesitamos. El pastor estaba hablando el domingo y estaba diciendo, él hablaba de la renovación de mente. Y yo me reía porque cuando él estaba diciendo que había que cambiar la mentalidad, mire lo que es que yo tengo, la mente mía como que corre bien a prisa, y yo decía, esto es como renovación de mente, pastor, es como quitarle el cassette, el 8-track, ese viejo que uno tenía, ¿se acuerdan? Se lo saca, entonces le metes un MP3, le metes un PlayStation, le metes algo nuevo, amén, tecnología, cambios. La gente no quiere cambiar porque los cambios son algo que duelen.
Amén. Hay gente que no le gusta cambiar ni de almohada. Hay gente que tiene almohada por 10 años y que se la boten para que usted vea. Y no entiende que hay que cambiar de almohada porque ya eso está viejo. Hay gente que vive con el mismo cepillo de dientes. Pero los cambios son... Pero sí es verdad. Nena, pero sí es verdad. Hay gente que pasa y no cambia los cepillos de dientes. ¿Cuándo tú tienes ese cepillo de dientes? Hace 6 meses, nena. Pero si eso tú lo tienes que cambiar hace como... Yo no sé si es mensual o cada 2 meses. ¿Me entienden lo que quiero decir? Estamos hablando simple y sencillo para que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, de lo que es sabiduría. Conozco muchas personas con ideas maravillosas que podrían aportar un avance en el lugar donde Dios los ha puesto, en esta casa. Ideas maravillosas. Han sido dotados de habilidades tremendas. ¿Y qué hacen? Las encierran. Las encierran porque les da miedo, les da temor, no quieren hacerlo, no tengo tiempo. Y eso es lo que se llama excusa. Cuando verdaderamente Dios lo ha dotado de una sabiduría y Dios quiere bregar contigo y conmigo para que entendamos que tenemos que empezar